Capítulo 12. Cuando Chica era muy joven, se enteró de que su padre era el gran héroe de su pueblo. Se decía que más allá de la aldea, innumerables monstruos irían, por lo que eran más numerosos que los granos de arroz en sus frascos de almacenamiento. En su país, muchos valientes tíos samurái estaban luchando, e incluso los dioses mismos estaban involucrados en las batallas. Chica no entendió completamente lo que batalla significaba, pero si incluso los dioses tuvieran que descender para luchar, debe haber sido algo aterrador. Aún así, su pueblo estaba a salvo, y también su gente. Esto se debió al jefe de la aldea, el padre de Chica, que usó un método increíble para mantener a raya a los monstruos. Sí, su padre fue realmente increíble. Chica no pudo evitar sentirse orgullosa cada vez que pensaba en él. Todo parecía normal, tal como siempre, excepto la atmósfera sofocante que colgaba sobre el pueblo. La gente lloró, la gente sufrió. Había caras Chica conocidas bien y algunas que no reconoció. Algunos llevaban sonrisas forzadas, otros llevaban expresiones de resolución sombría. Parecía que había más personas en el pueblo y menos personas al mismo tiempo. Su padre, el hombre que admiraba tanto y a quien todos en el pueblo llamaban un héroe, sonrieron cada vez menos. Cada vez que veía a su padre forzar una sonrisa después de verla, sus cejas previamente fruncidas se relajaban solo brevemente. Chica sintió un dolor apretado en el pecho. Ah. Papá está preocupado por algo, pero si no me lo dice, entonces debe ser algo con lo que no pueda evitar. Incluso tan joven como era, Chica tenía una extraña sensibilidad a ciertas cosas. Hasta, un día, parecía que su padre había tomado una decisión. Chica se sintió feliz por eso, porque papá ya no parecía tan preocupado. Compartió sus planes con todos en el pueblo, y todos lo apoyaron de todo corazón. Después de todo, papá era su héroe. Chica también lo pensó. A pesar de que Chica no entendía qué decisión había tomado su padre, ella confiaba en él incondicionalmente. Ella creía que los aldeanos sentían lo mismo. Ocasionalmente, ella escuchó palabras como cebo, sacrificio, sello, y monstruos de su padre u otros, pero ella no entendió lo que querían decir. Eso no importaba. Chica creía que su padre manejaría todo y nunca la decepcionaría a ella ni a los aldeanos. Y luego, ese día, por primera vez, Chica vio a los enemigos que todos habían estado luchando. Los monstruos, tan interminables como una marea, surgieron hacia el pueblo. En el cielo se enfrentó a una enorme bestia, tan enorme, tan aterrador. Chica buscó en su vocabulario limitado y solo pudo encontrar esas palabras. Entonces, ¿esto es lo que papá, los tíos samurái e incluso los dioses han estado luchando? El cielo y el mar fueron manchados de un carmes de náuseas, e incluso desde una gran distancia, los aullidos de los monstruos perforaron el aire, congelando su sangre. Y entonces, nada. Chica no pudo comprender lo que pasó. No podía describir lo que se desarrollaba ante sus ojos. Ella solo sabía que era algo que hizo su padre, que hizo que la marea interminable de los monstruos y la colosal bestia desaparecieran por completo. Cuando se despertó de la inconsciencia, aprendió lo que había sucedido. Aparentemente, todos en el pueblo se habían quedado dormidos, al igual que ella. Parecía que eso también estaba haciendo papá. Ese día, los aldeanos se comportaron de manera extraña. Algunos se rieron, otros lloraron, otros permanecieron en silencio y otros celebraron. Chica no entendía por qué estaban actuando de esa manera, pero ella estaba feliz, porque la atmósfera opresiva que había envuelto el pueblo se había ido. El pueblo finalmente estaba en paz, como la cálida luz del sol, como la superficie tranquila del mar. Oh, pero algunas cosas habían cambiado. Por ejemplo, por la noche, Chica notó que las estrellas habían desaparecido del cielo. ¿Se sentiría triste la luna solitaria sin las estrellas? Y fuera del pueblo, sus padres le advirtieron repetidamente que no deambulara demasiado. Dijeron que todavía había muchos monstruos que rodeaban el pueblo. Tan aterrador. Pero mientras papá estuviera aquí, los monstruos no pudieron entrar. Papá realmente fue increíble. Y luego, ¿cuántos días y noches habían pasado? ¿Cuándo comenzó todo? El tiempo perdió el significado, y el pasado se desvaneció en los interminables días. El futuro se disolvió en un desenfoque lejano. La gente dejó de recordar sobre el pasado. Dejaron de esperar el futuro. Debido a que las flores ya no florecían, los pájaros ya no cantaban, las estrellas ya no dieron un tope y el invierno ya no llegaba. El pueblo pareció cambiar, pero nada cambió en absoluto. ¿Cuántos días y noches habían pasado? ¿Cuándo comenzó todo? La quietud del lago muerto desde hace mucho tiempo fue finalmente perturbada cuando se arrojó una piedra, enviando ondas turbias.
La gente comenzó a desaparecer del pueblo. Los aldeanos se inquietaron y Papa comenzó a preocuparse nuevamente. El abuelo Takahiro, que solía sentarse en un pequeño taburete junto a la puerta del pueblo todo el día, desapareció. A los niños les encantó sus historias sobre sus días como un valiente samurái para el shogunato. La hermana Serika y el hermano Shinbei desaparecieron la noche en que confesaron sus sentimientos el uno por el otro. La tía Mami, que vendió la mejor fruta, también desapareció. Al día siguiente, su esposo y su hijo adolescente también se fueron. Poco a poco, todos en el pueblo desaparecieron. Incluso mamá desapareció. Todos se han ido afuera. Los volveremos a ver algún día, le dijo papá. El futuro, qué palabra tan extraña y encantadora, como las estrellas centelleando en el cielo nocturno. Chica, siempre debes recordar esto. Un día, papá me habló, como si tuviera algo muy importante que decir. Tal vez era tan importante como la regla de no comer dulces antes de acostarse. Debes aferrarte a ti mismo. Nunca cambie quién eres, incluso si yo, el tío Sword y todos los demás en el pueblo desaparecen, incluso si eres el único que queda, debes seguir viviendo de la manera que siempre lo has hecho. Incluso si tus compañeros de juego se han ido, siguen jugando. Incluso si tu madre y yo nos fuimos, nunca hagamos las tareas domésticas, solo haz lo que tú están destinados a hacer. Solo que tú están destinados a hacer. Ignora todo lo demás. ¿Todos se fueron? ¿Solo Chica se fue? Eso significa, todos acaban de salir. Confié en papá. Quería una respuesta de él. Entonces, ¿por qué todos salieron afuera? ¿Por qué es Chica la única que queda aquí? No pienses demasiado en eso. La mano de papá era grande, más grande que la mía o la de mamá. Cuando me dio unas palmaditas en la cabeza, se sintió pesado, pero seguro. Si pudiéramos, nos quedaríamos a tu lado. Después de todo, Chica es tan dulce, ¿a quién no te amaría? Pero, alguien debe permanecer en la aldea. Ya sea yo, tío Sword o cualquier otra persona, no podríamos aferrarnos a nosotros mismos. Contra la erosión que el temor de los dioses, las almas humanas son demasiado frágiles, como los rocosos desgastados por las ondas, pero estás diferente, Chica. Marca, no entendí. Las palabras de papá eran demasiado difíciles. Pero, había una cosa que entendía vagamente. Si Chica hace lo que dice papá, ¿eso significa, habré ayudado a papá? ¿Seré un buen niño? Cuando pregunté esto, ¿qué tipo de expresión hizo papá? Se congeló por un momento, mordiéndose el labio. Sus ojos brillaban mientras parpadeaba rápidamente. Luego forzó una sonrisa, aunque falló la primera vez. Después de cerrar los ojos y respirar profundamente, finalmente logró una sonrisa tensa y se ahogó. Sí. Chica ha ayudado a papá. Ha sido de gran ayuda. En realidad, el deseo que había llevado durante todo el tiempo que recuerdo, para ayudar a papá, se había hecho realidad finalmente. Estaba tan feliz. Entonces, ¿cuánto tiempo se quedará Chica en el pueblo? ¿Cuándo volverán todos? Probablemente, cuando los mensajeros de los dioses vienen a este mundo y destruyen a todos los monstruos. ¿Los dioses? ¿Mensajeros? Pensé en un libro de imágenes que había leído antes y de repente pregunté, ¿Su ángeles? La respuesta de papá fue, ángeles, tal vez. Tal vez realmente son ángeles. Chica tuvo un sueño, un largo sueño. En su sueño, sufrió un lapso de tiempo inimaginable, por lo que la llevó a la locura. En su sueño, vio al abuelo que contaba sus historias irse. Ella vio a los niños que jugaban con su permiso. Ella vio irse a la espada del tío de aspecto severo pero amable. Ella vio a su amada mamá y papá irse. Ella vio a todos en el pueblo irse, hasta que solo ella permaneció. Chica, el clic. Una voz, suave como el viento a través de la hierba, la despertó. Una cara familiar pero desconocida apareció ante ella, reflejada en sus ojos. La hizo llamar instintivamente, saber que los que llamó le traería felicidad. Papá, mamá, Chica. Papá y yo hemos venido a llevarte a casa. Con su trenza exclusiva cubierta sobre su hombro, la madre de Chica sonrió cálidamente, irradiando el amor y la ternura. Chica extendió la mano, apretando la mano suave de su madre. El toque se sentía tan real, tan maravilloso, no podía soltar. Después, Chica se volvió hacia su padre. Elige, yo. Al verlos de nuevo, Chica se puso ansiosa, agarrando el dobladillo de su ropa con fuerza.
Como un estudiante que esperaba los resultados de sus pruebas, sintió partes iguales de anticipación y miedo. ¿Mantuve mi promesa a papá? ¿Era un buen niño? Por supuesto. Chica sintió que se metió en un cálido abrazo, rodeada de un capullo de felicidad. Siempre ha sido nuestro hijo más precioso y maravilloso. Su madre la sostuvo durante mucho tiempo antes de que de repente pateara a su padre. Todo esto es tu culpa. Si no fueras tan inútil, Chica no habría tenido que sufrir tanto. ¿Mi culpa? Si hablas de nuevo, estás durmiendo afuera esta noche. El padre de Chica apretó los labios en la derrota. Satisfecha, su madre volvió a Chica, su voz tan suave como una suave brisa. Entonces, Chica, ¿hay algo que quieras comer? Mamá lo hará para ti. La cara de Chica se iluminó, sus preocupaciones olvidadas. Calabazas de pastos marinos. Chica quiere calabazas de pastos marinos. Su madre suspiró mientras sostenía a su hija. De todas las cosas que puedo cocinar, ¿por qué amas más a los que más? Detrás de ella, el padre de Chica se rió, hasta que su madre le disparó, silenciándolo. Bueno, vamos a elegir algunas calabazas de pastos marinos juntos, dijo su madre, sosteniendo la mano de Chica mientras se dirigían hacia la puerta. Cuando llegaron a la puerta, tanto la madre como la hija se detuvieron, volviéndose para mirar a su padre. Chica agitó su mano libre para llamarlo. Al ver esto, el padre de Chica sonrió suavemente. Voy. Ha pasado tanto tiempo desde que salimos como familia. Vamos, una familia reunida, armoniosa y completa. Este era el sueño que habían esperado, uno retrasado por siglos. Con sus padres a su lado, Chica se sintió más viva, su emoción burbujeando. Papá, mamá. Chica hizo nuevos amigos. ¿En serio? ¿Cómo son? Preguntó su madre con interés. Todas son hermanas hermosas. Chica nunca antes había visto hermanas tan bonitas. Una incluso tiene alas blancas como un ángel de un libro ilustrado, por lo que Chica llama a su hermana Ángel. También hay hermana Sara, que vino con ella. La hermana Sara es muy amable, juega juegos con Chica. Y Angel Sester les enseñó a Chica algunas canciones. Las cantaré por ti. Bajo las sombras moteadas de los árboles, surgió una melodía suave. Despertaba recuerdos dormidos, a la deriva hacia un horizonte inalcanzable. Una vez estuve cautivado por la inmensidad del mundo y me perdí en sus sueños. Inseguro de la verdad y las mentiras no están dispuestos a luchar sin miedo a la risa. Hace 500 años, una calamidad sin precedentes descendió sobre el continente de Teyvat. Los Seare-Aurkans llevaron a sus naciones a una resistencia desesperada, sin embargo, el peaje fue devastador. Pueblo común, guerreros, aquellos bendecidos con visiones, adepti, yokai e incluso dioses. Corpsis alto y rivers de la sangre fluidos de la sangre. Igual, todos eran impotentes. En esta tierra, había una aldea remota donde residía un genio de Onmyoji. Solicitalmente, creó una barrera que envolvió toda la aldea, lo protegía de los monstruos invasores y lo convirtió en un raro refugio de paz dentro del caos. Pero él sabía que esta paz frágil era solo temporal, una ilusión. Su barrera no podía proteger la aldea para siempre. Mientras la marea de los monstruos se enfureciera y la nación permaneciera en agitación, la verdadera paz nunca llegaría. Puso su fe en el arconte de la nación, al igual que el resto de la gente. Creían que su deidad no los había abandonado y cegaramente estaba luchando en los lugares más peligrosos para el futuro de su tierra. Por lo tanto, lo que tenían que hacer era mantener a los monstruos a la moda durante el mayor tiempo posible hasta que su dios regresara. El Onmyoji confiaba en el Archon, y los aldeanos confiaron tanto en el Archon como a él. Y así, la historia comenzó. Llevando la confianza de muchos, y con una fe inquebrantable en su nación y su deidad, el Onmyoji modificó la barrera protectora alrededor de la aldea. Utilizando el principio de que los monstruos se sienten atraídos por la esencia de los seres vivos, transformó el pueblo en cebo, atrayendo a tantos monstruos como posibles, incluido el rey de los fustos que los comandaron, una criatura que había hecho su objetivo principal. Este Onmyoji era realmente un genio. Su plan funcionó como el rey de los fustos y se dibujó una horda de monstruos inimaginablemente grande. Con una formación de sellado de triple capa, el Onmyoji atrapó a todos los monstruos. La primera capa era la puerta de piedra afuera, la segunda era la aldea de la niebla, y el tercero era un sol negro en el cielo. El rey de los fustos estaba sellado dentro del sol negro, cayendo en un sueño que duraba 5 siglos, pero el precio era empinado.
Los aldeanos perdieron sus formas físicas y estaban atados dentro del espacio desellado como espíritus, convirtiéndose en recuerdos sin futuro. Durante 500 años, continuamente suministraron energía al sello. Mientras los aldeanos no desaparecieran, el sello se mantendría, y el rey de los fustos permanecería dormido. En este mundo, nada dura para siempre. Incluso la roca más dura, impermeable a los remolinos, se erosiona bajo el paso del tiempo. El tiempo de los aldeanos no se había detenido, más bien, estaban atrapados en el limbo entre la vida y la muerte, ni realmente vivos ni permitidos pasar. El arcón Anemo de Mondstadt decidió dormir, evitando la erosión, despertando solo cuando Mondstadt enfrentó crisis. El arcón Tegeo, incluso deidades con erosión de temor de poder incomparable. ¿Cuán más vulnerables son los aldeanos comunes cuyos pensamientos y almas permanecen atados? Para minimizar la erosión y preservar su sentido de sí mismo, los aldeanos rechazaron el cambio, la curiosidad y cualquier cosa nueva. Vivían vidas monótonas, casi mecánicas, haciendo solo lo que solían hacer, podían hacer o se suponía que debían hacer. Tenían miedo. Temeroso de que la erosión los despojara de ellos. Pero estas medidas fueron meramente temporales. Podrían retrasar la erosión pero nunca detenerla. Poco a poco, los aldeanos comenzaron a desaparecer, perdiéndose por completo y convirtiéndose en entidades llamadas impugnaciones. Estos restos conservaron sus habilidades y habilidades originales, pero se volvieron salvajes, atacando todo a la vista. Mientras más y más resuelto el alma, menos erosión podría afectarlo. Por ejemplo, había un aldeano conocido como el espadachín ciego. Habiendo sacrificado su vista y abandonado su nombre, se dedicó totalmente a la espada, haciéndolo más resistente que la mayoría. A medida que pasaba el tiempo, casi todos los aldeanos sucumbieron a la erosión, convirtiéndose en impedimentos. Solo quedó la hija de Onmyoji, su presencia mantuvo la integridad del sello. Para proteger a su hija de la erosión tanto como sea posible, el Onmyoji creó 2 Ikigami de papel. Después de que él y su esposa cayeron a la erosión y se convirtieron en desfilantes, estos Ikigami se quedaron para cuidar a su hija, cocinar, limpiar y recordarle el paso del tiempo. Durante siglos, la niña esperó, cumpliendo su deber hasta el día en que alguien vino a destruir a todos los monstruos dentro del sello. Cuando el sello se rompió y los monstruos erradicados, finalmente fue liberada de su responsabilidad de 500 años. En realidad, todos los aldeanos habían muerto hace 5 siglos. Lo que quedaba en el espacio desellado eran solo recuerdos, ecos de sus antiguos seres. Cuando el espacio se derrumbó, la niña, por fin, encontró paz tan esperada. Bajo el sereno y hermoso cielo estrellado, Kiichi Hougen dejó que la brisa de la noche se atravesara el cabello plateado sedoso mientras sostenía la mano de Sara. Esto es realmente. Sara luchó para encontrar las palabras. Uno no puede imaginar experiencias que nunca han vivido. La verdadera empatía es el autoengaño en el mejor de los casos. Sin embargo, simplemente escuchar el recuento de Kiichi hizo que Sara se sintiera sofocada, como sumergida en aguas oscuras y turbias. Luchar era inútil, e incluso gritar a través del agua negra no llevaría su voz más allá del abismo. Era completamente cruel, insoportablemente solitario, más allá de la comprensión de su comprensión o imaginación. Y así sintió miedo, terrificado de algo tan indescriptiblemente cruel. ¿Qué tipo de resolución podría sostener a una persona durante 5 siglos mientras mantiene esperanza para el mundo? Aunque solo había pasado 2 días con Chica, la niña había dejado una marca indeleble en la vida de Sara. No solo fue la primera amiga de Chica Sara, sino que también fue una presencia radiante, como el sol. Pasar tiempo con ella podría ser abrumador, al igual que los rayos del sol a veces podrían arder. Sin embargo, cuando se pone el sol, dejando solo atrás la oscuridad y el frío, uno no pudo evitar anhelar su calidez y luz. Chica, es maravilloso que finalmente se reuniera con su familia. Ya no tiene que esforzarse. Sara abrazó firmemente una caja de madera maltratada adornada con grabados en flor de cerezo y que contenía transbordadores emplumados, sus plumas usadas y deshilachadas. Miró en silencio su contenido, una sonrisa ligeramente triste en su rostro. Al verla, Kiichi Hougen frunció el ceño profundamente. Es por eso que no me gustan las personas maduras. Son tan buenos para engañarse a sí mismos, obligándose a sí mismos. De repente, Sara se encontró en un abrazo. ¿Maestro? ¿Todavía recuerdas que soy tu maestro, eh?
Kiichi revolvió el cabello de Sara vigorosamente, sonriendo. Soy tu mentor y tu anciano. Mientras esté aquí, ¿por qué debes fingir ser tan maduro y fuerte? Pequeño mocoso, solo has vivido unos años y has experimentado un puñado de despedidas. Sara estaba sin palabras. Su maestro, incluso cuando se regaña, fue tan gentil. Pero, fingir que realmente era agotador. Maestro, ¿podrías arrodillarse un poco? Muy bien, está bien. Dado que es mi aprendiz obediente que pregunta, lo obligaré. ¿Quieres que te sostenga esa caja para ti también? Sí, por favor, maestro. Ahora entonces, ven aquí y apoya en mí un poco. Con sus manos ahora libres, Sara envolvió sus brazos alrededor del cuello de Kiichi, enterrando su rostro lo suficientemente cerca como para atrapar la fragancia de su cabello. Los hilos suaves le hicieron cosquillas. En esta posición, Kiichi no podía ver la expresión de Sara, pero sintió la humedad contra su hombro y cuello. Mientras acariciaba suavemente la espalda de Sara, Kiichi inclinó la cabeza para mirar el cielo estrellado. Ella recordó un viejo dicho: los cielos de Teyvat siempre dejan un lugar para ti entre las estrellas. Quizás entre las innumerables estrellas de arriba, una pertenecía a Chica. En este momento, y en los próximos días, la estrella de Chica guiaría el camino de Sara. Un mar de flores de cerezo en plena floración es asombrosamente hermosa, pero quizás aún más impresionante es la lluvia de los pétalos que cae en cascada a medida que caen. Para esas flores, este espectáculo fascinante marca el final de sus vidas. Sin embargo, en ese momento final, son libres, liberados de las ramas que las ataron, finalmente capaces de alcanzar el cielo que habían mirado toda su existencia. El día estaba nublado, con solo una leve silueta del sol visible a través de las gruesas nubes. En una puerta roja torii, una madre estaba ocupada construyendo su nido, pero en el abrir y cerrar de ojos, una ráfaga de viento siniestra barrió, y cuando el pájaro se volvió hacia atrás, se sorprendió al encontrar, sus huevos se fueron. Chirp, chirp, chirp. ¿Quién hubiera pensado que me toparía con 3 huevos de pájaros mientras caminaba? No te preocupes, los disfrutaré con el cuidado, comentó Kiichi Hougen, una sonrisa extendiéndose por su rostro mientras anticipaba la comida por delante. Cortado sobre su hombro había un niño pequeño, aparentemente inconsciente. ¿Qué tipo de platos puedo hacer con estos huevos? Tantas opciones, en realidad me está haciendo indeciso. Después de todo, todos suenan deliciosos. Los huevos fritos son agradables, los huevos asados también son buenos. Para algo más simple, los huevos hervidos lo harían. Oh, ¿y la tortilla de huevo de pájaros? ¿Omeleta de huevo de pájaro? La expresión de Kiichi Hougen se oscureció cuando apareció un recuerdo. Recordó una imagen humorística que una vez había visto. Kuhou Sara sonrojándose furiosamente mientras presentaba un plato de su especial de huevo de pájaros al viajero. Kiichi miró a los 3 huevos en sus manos con un ceño fruncido. De repente, he perdido mi apetito. Tal vez debería devolverlos a la madre pájaro. Comer a sus hijos simplemente no se sienta bien. Espero que no tenga un ataque cardíaco por la conmoción de perderlos. Volviendo, Kiichi devolvió cuidadosamente los 3 huevos a la frenética madre del pájaro, que cantó en alivio. Perfecta. La barrera alrededor del patio todavía está intacta. Parece que nadie descubrió este lugar mientras yo estaba fuera. Al pasar sin esfuerzo por su propia barrera, Kiichi Hougen entró en un patio tradicional de estilo japonés. Parecía una visión, tan fugaz y surrealista como las flores reflejadas en un espejo o la luna en el agua. En la entrada se encontraba una figura familiar, que le dio un ligero arco. Bienvenido de nuevo, maestro. Oh. Es Sara. ¿Has comido? ¿Ganaste algún peso? ¿Has estado entrenando correctamente mientras yo estaba fuera? Ah, no importa, esa es una pregunta tonta cuando se trata de ti, dijo Kiichi con una sonrisa burlona mientras caminaba por la ruta de piedra cuidadosamente colocada. Como discípulo de Kiichi, Sara estaba acostumbrada durante mucho tiempo a las excentricidades de su maestro y permaneció completamente compuesta. Sara, ¿qué es, maestro? Kiichi examinó la severa y seria expresión de Sara y se frotó la barbilla en la contemplación. Mientras me fui. ¿Te volviste aún más rígido? En absoluto, maestro. Sara levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de Kiichi, y después de una breve pausa, una leve sonrisa finalmente adornó sus labios. Habían pasado unos meses desde los eventos que rodean el espacio sellado. Kiichi Hougen y Sara habían regresado al patio que Kiichi había construido,
reanudando sus rutinas anteriores. Sara continuó su entrenamiento dentro del patio, mientras que Kiichi pasó su tiempo instruyendo a Sara o se aventuró ocasionalmente a eliminar cualquier filo persistente en el bosque. Gracias a su visión y la guía de Kiichi, Sara se había vuelto lo suficientemente fuerte como para asumir Rift Downs, ya no reducida a arriesgar su vida solo para dejar una lesión menor en una. Por supuesto, si aparecían múltiples fustos, Kiichi todavía insistió en que Sara evita el combate. No tenía ganas de ver a su aprendiz herido. Si Uzibakamaru fuera testigo de tal escena, probablemente gritaría, ¿qué tipo de yokai eres? Aléjate de mi maestro. Solo terminar siendo perseguido por un Kiichi sonriente empuñando su espada, los dos corren desde Tokio hasta Washington. Cuando Sara finalmente levantó la cabeza, después de haberla mantenido hasta ahora, notó que el niño inconsciente colgaba sobre el hombro de Kiichi. Parecía más joven que ella. Por otra parte, las niñas maduraron más rápido que los niños, así que pensando en un segundo pensamiento, tal vez él tenía alrededor de su edad. Debido al ángulo, Sara no podía ver la cara del niño, solo una, corrección, no completamente de color amarillo parduzco. La parte inferior de la cola era blanca. Maestro. ¿Quién es este? Sara recordó cómo, no hace mucho, Kiichi había declarado que estaba aburrida de quedarse en el bosque todo el tiempo. Con la mayoría de los fustos exterminados, Kiichi había decidido aventurarse en un viaje. Dado que esta isla estaba cubierta de bosques, Kiichi debe haber viajado a otra isla para abandonar el bosque. Después de todo, Inazuma era un archipiélago, y las islas y los mares eran características definitorias de la región. La propia Sara nunca había salido del bosque antes, sus recuerdos estaban completamente arraigados en este lugar. Entonces, ¿por qué su maestro regresó de un breve viaje con un niño a cuestas? Sara no creía que su maestro fuera del tipo para secuestrar a los niños. Lo más probable es que el niño se haya encontrado con algunos problemas o peligros y Kiichi había salvado, tal como lo había hecho. Oh, esto. Kiichi le devolvió al niño una palmada y sonrió. Este es tu discípulo junior. Sorprendentemente, Sara no estaba tan sorprendida. Entonces, déjame preparar una habitación para él. Sara no se molestó en cuestionar dónde Kiichi había encontrado este nuevo discípulo o qué tipo de persona era. Su confianza en su maestro era absoluta. Ella creía que cualquier persona elegida por Kiichi seguramente poseería talento y un buen corazón. Oh, bueno, establecí la limpieza y las salas de antíopes en la casa. ¿La habitación todavía necesita preparación? Kiichi no estaba preocupado por la cantidad de habitaciones. Cuando ella solía jugar Minecraft, sus casas estaban mal diseñadas, pero siempre construyó muchas habitaciones y baños adicionales. Cuando creó este patio, siguió la misma lógica, preparando 5 habitaciones. Su previsión ahora parecía bastante útil. Maestro, ordenarse no es solo para limpiar, explicó Sara seriamente. Las habitaciones pueden estar limpias, pero son demasiado simples. Vivir en ellas se sentiría incómodo. Tendré que establecer ropa de cama y organizar los interiores. Tal vez podríamos agregar algunos toques personales para adaptarse a las preferencias de mi discípulo junior. Por supuesto, tendríamos que pedir su aporte sobre eso, hablando de cuál, ¿tiene alguna pertenencia con él? Sara miró al niño inconsciente y luego a Kiichi, quien simplemente se encogió de hombros en respuesta. Parece que no lo hace, dijo Kiichi con una sonrisa irónica. En la cama recién hecha, el nuevo discípulo Kiichi Hougen había traído de vuelta era sólido. La habitación ya había sido ordenada, por supuesto, Sara, mientras Kiichi Hougen observaba. Eso no duró mucho, ya que rápidamente se aburrió y salió a la guardia. ¡Qué extraño! Kiichi flotó al revés en el aire, sosteniendo su barbilla mientras murmuraba para sí misma. Cuando estaba disfrazando de Beavenced, Jasmine me cuidó tan bien. Ahora Sara se ha apoderado de todas las tareas domésticas. ¿Podría ser que soy uno de esos legendarios tipos nacidos? Ella inclinó su cabeza pensando. Probablemente no. Cuando era Okita Souji, todavía hice las tareas domésticas. Pero esta cosa a mitad de camino competente es aún más frustrante. ¿Qué tipo de tonterías a medias es esta? Su expresión se oscureció cuando ocurrió otra realización. Ahora que lo pienso, tanto Sara como Yasmín eran niñas. Justo entonces, la puerta se abrió y Sara salió. Maestro, ¿dónde encontraste el discípulo junior Gorou?
¿Y por qué no se ha despertado todavía? Ah, lo encontré a la orilla del mar. Kiichi Hougen se volcó en el aire, recordando la escena. Su ropa estaba empapada de agua de mar. Pensé que debía haberse vuelto, así que lo traje de vuelta conmigo. La forma en que Kiichi describió Fan en un discípulo sonaba más como adoptar una mascota callejera, pero Sara no creía que hubiera nada extraño al respecto. Después de todo, así fue exactamente como la habían acogido. Ahora que lo pienso, su situación era similar a la tuya. Cuando lo recogí, no estaba en buena forma, tenía fiebre, y todo su cuerpo estaba ardiendo. Pero en comparación con cuando te encontré, su condición era mucho mejor. No es necesario recordarte lo mal que eras en ese entonces, ¿verdad? Recuerdo, Sara murmuró, bajando su mirada. Su voz llevaba una emoción insuficible. Probablemente estaba a solo un paso de la muerte. Si no fuera por ti, maestro, no habría sobrevivido. Un pie en la tumba es una buena manera de decirlo. Cuando te encontré, estabas envuelto en energía abisal, y tu cuerpo estaba tan roto como un trapo hecha jirones. Habías perdido tanta sangre que incluso pensé, este es un gane. Si Kiichi hubiera llegado incluso un momento después, Sara podría haber muerto, y Kiichi no habría tenido la oportunidad de conocer a un discípulo tan bueno. Aún así, incluso cuando imaginaba esa sombría posibilidad, Kiichi sintió poca emoción. Ella no experimentó las sensaciones humanas habituales de miedo o arrepentimiento. Como una existencia no humana, las fluctuaciones emocionales de Kiichi eran naturalmente escasas. Habiendo vivido durante más de 1000 años como un gran Tengu, sus sentimientos eran limitados. Podría sentir curiosidad por las cosas nuevas y sentir satisfacción cuando se cumplió su curiosidad, pero más allá de eso, sus emociones fueron silenciadas. Los dos caminaron a lo largo de la terraza. El lado izquierdo se alineó con habitaciones y la derecha que conduce directamente al patio. Varios árboles pequeños crecieron en el patio, árboles de jujubas, para ser precisos. Sus flores y frutas prometieron que vale la pena esperar. Aún así, Sara, el hecho de que sobrevivió podría ser gracias a la intervención divina. El repentino comentario de Kiichi llamó la atención de Sara y ella giró ligeramente la cabeza. Después de todo, cuando te encontré, tuviste una visión contigo, ¿no? No lo tenías antes de tu pelea con los Rift Tongues, ¿verdad? Kiichi levantó un dedo delicado, su tono considerado. Tal vez tu valentía movió a los dioses. No querían que morirás, por lo que volvieron su mirada hacia ti y otorgaron la visión. Esa visión probablemente te protegió de la energía abisal hasta que pudiera tratarte. Pensando en eso de esa manera, tal vez incluso nuestra reunión fue gracias a la bendición divina. Por supuesto, Kiichi sabía que el Raiden Shogun de Inazuma no poseía tales habilidades. La concesión de visiones y su reunión tuvieron poco que ver con ella. El dioses a los que se hace referencia fue algo mucho más abstracto y metafísico, tal vez el destino mismo. Flotando justo sobre el suelo sin desplegar sus alas, Kiichi se movió sin esfuerzo, claramente disfrutando de la conveniencia de sus habilidades. Es perfecto para gente perezosa, pensó. En ese momento, Sara, caminando a su lado, parecía recordar la cola y las orejas en forma de perro en Goró. Después de dudar brevemente, expresó su curiosidad. Maestro, sobre mi nuevo discípulo Junior, ¿es un yokai también? Habiendo pasado casi toda su vida en el bosque, Sara tenía poca experiencia interactuando con los humanos. Había conocido a su maestro, un Tengu, y se hizo amigo de Chika, una niña humana. Pero Gorou, con sus orejas de perro y cola, era algo completamente nuevo para ella. Incapaz de suprimir su curiosidad, preguntó. Un silencio incómodo se extendió durante varios segundos. Espera un segundo. ¿Gorou es incluso un yokai? Kiichi frunció el ceño, su mente se aceleró. Era muy consciente de que Teyvat era el hogar no solo de yokai y adepti, sino también de Best Folk, criaturas humanoides con rasgos animales. Tome Diona, el cantinero, por ejemplo. Tenía orejas de gato, una cola e incluso se estiraba como un gato. Si Venti, que era alérgico a la piel de gato, se acercaba demasiado a ella, comenzaría a estornudar sin control. Entonces, ¿era Gorou un yokai o una bestia? ¿Maestro? ¿Maestro? Al ver a Kiichi congelado en el aire, Sara inclinó la cabeza y llamó varias veces. ¡Puaj! Admitir mi falta de conocimiento a mi discípulo es un poco vergonzoso, pero, lo siento,
pero honestamente no lo sé. Ahora era el turno de Sara para callarse. Se detuvo en seco, bajando la cabeza como si contemplara un acertijo profundo e insoluble. Un aura peculiar irradiaba de ella, una Kiichi solo podía compararse con una carrera de estudiantes para terminar una pregunta de examen final en los últimos 10 minutos. Hizo que Kiichi instintivamente contenga la respiración, dudando en interrumpir la concentración de su discípulo. Ya veo. Entiendo lo que estás diciendo, maestro, dijo Sara finalmente, levantando su cabeza para encontrarse con la mirada de Kiichi. Su expresión fue seria. Me estás diciendo que si Gorou es un yokai o no importa. Lo que importa es que él es mi discípulo junior. ¿Es eso correcto? Esperar. ¿Eso es lo que quise decir? Ni siquiera recuerdo haber pensado eso, aunque, ahora que lo había enmarcado de esa manera, no sonaba completamente mal. Ah, sí. Exactamente. Lo tienes. Muy perspicaz, Kiichi respondió, lo acompañó. Entonces ella preguntó, pero, Sara, ¿has considerado la posibilidad de que, tal vez simplemente no sé la respuesta? Maestro, ¿qué tipo de broma es esa? Sara frunció el ceño. Estás totalmente sabe y todo poder, ¿o no en y todopoderoso? Eso es, un malentendido, Kiichi murmuró, desconcertado. ¿Cuándo comenzó este concepto erróneo? A un baño caliente es tan refrescante, Kiichi Hougen suspiró contento cuando salió de la casa de baños. Por una vez, ella no llevaba su habitual armadura de luz roja y midriff. En cambio, se había convertido en una yukata fluida adornada con patrones de nubes a la deriva. El reciente clima más frío hizo que el vapor se levantara de su piel recién bañada aún más agradable. Cuando salió, se encontró con Sara, quien se inclinó respetuosamente. Maestro, la comida está lista. Por favor, proceda al comedor. Oh. Gracias por tu arduo trabajo, Sara. Un recordatorio rápido, no se recomienda comer inmediatamente después de un baño, ya que puede conducir a la indigestión. Pero si tiene un cuerpo tan robusto como el de Kiichi Hougen, no dude en ignorar este consejo. ¿Cómo está tu discípulo junior, Gorou? ¿Se ha despertado todavía? Informar al maestro, el discípulo junior aún no se ha despertado, respondió Sara con un ligero arco de su cabeza. ¿Debo guardarle algo de comida para que pueda comer tan pronto como se despierta? No hay necesidad de eso. Si todavía está dormido cuando se despierta, solo prepararé algo fresco para él. Además, a pesar de que he usado hechizos para ayudar a su recuperación, es mejor alimentarle algo ligero y restaurativo para su primera comida. Por supuesto, maestro. Como se esperaba, has pensado en todo. Al ver el comportamiento serio de Sara, Kiichi Hougen dejó escapar un suspiro tranquilo en su corazón. Parece que Sara es demasiado respetuosa conmigo. Recientemente había comenzado a notar este cambio. Antes de su viaje, no había sido tan obvio. ¿Cuándo comenzó este turno? La forma en que Sara la trató ahora era más parecida a la fe que a la confianza, como si cada decisión que tomó Kiichi Hougen fuera indudablemente correcta. No soy un dios, Solomón, o plátano, no puedo dar cuenta de todo, pensó Kiichi con ironía. Y, sin embargo, incluso cuando mostró abiertamente ignorancia o defectos frente a Sara, la niña asumiría que todo era un acto, tratando de descubrir una sabiduría oculta detrás del comportamiento de su maestro. No eres pequeña entonces, ¿por qué estás demasiado analizando todo como si fuera una teoría de la conspiración? En verdad, Kiichi Hougen se consideraba bastante ordinaria, alguien que, en momentos terribles, solo podía golpear sus puños en el suelo y llorar, no puedo hacer nada. Incluso los poderes que manejaban no eran los suyos, sino que los regalos le prestaron graciosamente por Chaldea. Este fue su primer encuentro con muchos de estos desafíos. ¿Cómo se supone que debo manejar esta situación? Por ahora, ella decidió dejarlo ser. Los problemas insolubles deben dejarse en el tiempo, reflexionó. Tal vez, a medida que pasa el tiempo, Sara vendrá a ver la verdad y se dará cuenta de que el verdadero yo está lejos de la sabia figura que imagina. Si realmente fuera tan sabia como Sara creía, al menos sabría la respuesta a cómo manejar ser sobreestimado. Sentados en una mesa baja, Kiichi y Sara se enfrentaron en las esteras de tatami. La comida se extendió ante ellos, no fue extravagante, pero fue la cantidad justa para 2 personas. ¿Comiste bien mientras estabas fuera, maestro? Traté de seguir el ritmo de 3 comidas al día, pero ya sabes cómo es cuando viajas.
Comes lo que puedes conseguir, respondió Kiichi casualmente. La mayoría de las veces, había carne pero no condimentos, no es que importara mucho. Los cangrejos y los pescados tienen un sabor natural tan grande que incluso los preparativos simples son deliciosos. Así que sí, me las arreglé bien, ya veo. Entonces deberías disfrutar más de mi cocina ahora que estás de vuelta. Mis habilidades culinarias han mejorado mientras estabas fuera. Puedo decir. Definitivamente has hecho el esfuerzo. Este pez, por ejemplo, se maneja muy bien. Puedo probar el progreso en comparación antes. Buen trabajo. ¿En serio? Gracias, maestro. Continuaré trabajando duro, respondió Sara, sus mejillas teñidas con un leve sonrojo, claramente satisfecho con el cumplido. Después de la comida, Sara se ocupó limpiando los platos mientras miraba a Kiichi, que estaba acariciando su estómago con satisfacción. Maestro, ¿estás lleno? Lo diría. Al menos, estoy contento, respondió Kiichi. Como especie espiritual, todo lo que Kiichi consumió se convirtió instantáneamente en energía mágica pura, sin dejar ningún desperdicio. Ella era, en esencia, la mítica hermosa chica que nunca necesita un baño. El uso de alimentos para reponer la energía mágica era un método común en el Nasuverse. Por ejemplo, saber Artoria reduciría su consumo de maná al dormir y reponer su energía al comer. Aunque, pensó Kiichi, el apetito de Artoria probablemente no cambiaría incluso si no necesitara comer para maná. Dicho esto, la cantidad de energía obtenida de los alimentos fue insignificante en comparación con lo que Kiichi podría absorber de la atmósfera en una sola respiración. Comer no era necesario para ella, y no experimentó saciedad física, pero el sabor y la textura de la buena comida. Eso fue suficiente satisfacción. Flotando perezosamente en el aire, Kiichi se estiró, su yukata suelta se deslizó ligeramente y ofreciendo una visión involuntaria de su figura, no que se dio cuenta, ya que no había nadie más para importarle. ¿Por qué de repente recuerdo a Yuyuko Saiyoji? Con sus manos metidas en sus mangas anchas, Kiichi flotó hacia un espejo de cuerpo entero, inspeccionando su reflejo, flotando como si la gravedad no se aplique, usando ropa holgada, y la parte de nunca estar llena, no importa cuánto comas. Ja, qué curiosa coincidencia. Maestro, ¿quién es Yuyuko? ¿Es ella uno de tus conocidos? ¿Un conocido? Una especie de... Kiichi estaba familiarizado con Yuyuko, pero Yuyuko no la conocería. Ahora que lo pienso, me pregunto si alguna vez tendré la oportunidad de visitar a Gensokyo algún día, Kiichi reflexionó. Después de todo, está ese famoso dicho, no se arrepiente de haber entrado en Touhou en esta vida, que yo nace en Gensokyo en el siguiente, aunque, ¿no estaba el nivel de poder de Gensokyo a la par con el Nasuverse? Si alguna vez llego a Gensokyo, espero tener un poderoso origen espiritual. Maestro tiene muchos conocidos, comentó Sara, observando la complicada expresión de Kiichi. Ella asumió que este Yuyuko también debe ser alguien con una relación compleja con su maestro. Si tienes curiosidad sobre qué tipo de persona es Yuyuko, solo sé que es una fantasma. Una fantasma muy fuerte y muy glotón. Eso es todo lo que necesitas saber. No tiene sentido aprender más, ya que nunca la conocerás. Solo los muertos pueden encontrarla. Sara inclinó la cabeza, perpleja. ¿Un fantasma? ¿Eso come? ¿Cómo funciona eso? Y, maestro, ¿por qué la conocería si los muertos puedan conocerla? Bueno, tengo mis métodos, respondió Kiichi, cepillando la pregunta casualmente. Sara, por supuesto, aceptó esto sin dudarlo. Ya veo. Eso tiene sentido. Después de todo, eres maestro. ¿Por qué se siente como solo porque soy maestro hace que todo sea irrazonable de repente suene razonable? O bueno. El tiempo resolverá esto, eventualmente. Kiichi Hougen había notado que Sara se había vuelto notablemente más rígida durante su ausencia. Sara, Kiichi comenzó, rompiendo el silencio, ¿has estado encerrado solo durante demasiado tiempo? Creo que necesitas salir más e interactuar con la gente. Si te mantienes así, terminarás como uno de esos veteranos rígidos y aburridos. Escuchando la palabra veteranos de un yokai de 1000 años se sintió extrañamente fuera de lugar. Incluso los arcones de Teyvat probablemente no habían vivido tanto como Kiichi, que había vivido al menos 1000 años en lugar de solo 1000 años. No te quedaste en serio todo este tiempo, ¿verdad? Eso no es bueno, Sara.
Los jóvenes necesitan salir, ampliar sus horizontes y ganar algo de experiencia de vida. No termines como yo, se cierren todo el día y se convierten en un diseño inútil. La expresión de Sara se hizo extraña. ¿Quién se llama a sí mismo un layabot inútil? Después de componerse, Sara respondió, maestro, salí varias veces. Ah, de verdad. Y Sara dudó, sus ojos parpadeando con un toque de inquietud. No estaba del todo sin contacto durante su ausencia. Kiichi parpadeó, mirando a su discípulo por un momento. ¿Quién? ¿Masculino o mujer? ¿Alto o corto? ¿Gordo o delgado? ¿Cabello largo o cabello corto? Antes de que Sara pudiera responder, Kiichi se inclinó cerca, sus ojos brillantes de curiosidad. Sorprendente Sara. Maestro, ¿por qué pareces tan emocionado? Bueno, es alguien con quien interactuaste, Sara. Por supuesto, tengo curiosidad. ¿Es esta persona una amiga tuya? Maestro, por favor no brome sobre tales cosas, respondió Sara, su comportamiento nervioso inicial reemplazado por un tono firme y serio. Esa persona no es mi amiga. Solo un idiota demasiado fuerte que siguió molestando. Eso es todo. Dime más. El interés de Kiichi fue despertado. Durante la ausencia de Kiichi, Sara no se había quedado confinado en el patio. Ella entendió que el entrenamiento solo era insuficiente, la experiencia en el combate real era esencial para perfeccionar sus habilidades. Como Kiichi había despejado la mayoría de los Rift Downs en el bosque antes de irse, Sara se sintió lo suficientemente segura como para aventurarse. Los enemigos que encontró eran principalmente ilichurls o jabalíes, perfectos para probar sus habilidades y refinar su técnica. Kiichi había enseñado a Sara no solo estrategia sino también tiro con arco y espada. Si bien Sara aún no había alcanzado el nivel de un maestro con licencia totalmente con licencia, después de solo un año de entrenamiento, era más que capaz de manejar ilichurls. Sin embargo, durante una expedición, Sara se topó con un campamento de ilichurl relativamente pequeño. No era tan grande como los que Kiichi había encontrado antes y parecían recientemente establecidos. Sus miembros más peligrosos eran algunos ilichurls que manejaban el electro hacha y un chamán, sin magos abismo o mitachurls a la vista. Si hubiera habido magos electro obes o electro mitachurls, Sara se habría retirado. Como portador del elemento electro, no tenía forma de romper sus escudos. Con su talento natural y la rigurosa guía de Kiichi, Sara no tuvo problemas para limpiar el campamento. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una voz bulliciosa sonó, interrumpiendo la batalla. ¡Oh jaja! Temblé ante el poderoso Arataki Ito. Debajo de mi poderoso club, todos serán aplastados en las galletas. La figura caótica responsable era un niño de cabello blanco con rayas carmesí en las puntas de su cabello y dos llamativos cuernos rojos brotando de su cabeza. La conmoción que causó completamente arrojó el ritmo de batalla de Sara. Peor aún, sus movimientos imprudentes casi le dieron su golpe. Al final, el campamento fue destruido, y ninguno de ellos resultó herido, pero Sara salió del encuentro polvoriento y despeinado. Su frustración era palpable. En el momento en que ella lo vio, Sara sabía una cosa: nunca me llevaré bien con esta persona. La forma en que se rió tan descarada y descaradamente rola de sus nervios. Tan pronto como terminó la pelea, se volvió para irse, ansiosa por escapar de la presencia caótica, pero ella subestimó lo irritante que podría ser. Impresionado por la habilidad de Sara durante la batalla, el niño, Arataki Ito, la desafió a un duelo. Cuando Sara lo ignoró, la molestó sin descanso, empujando su paciencia a su límite. Más de una vez, consideró seriamente dibujar su espada para golpearlo. En este punto, Kiichi estaba sonriendo a sabiendas. Entonces, es Arataki. ¿Quién hubiera pensado que la rivalidad fatídica de Sara con él comenzó tan temprano? Maestro, pareces extrañamente interesado en ese idiota. Estoy, un poco. Pero tengo más curiosidad sobre cómo fue tu duelo. El tono juguetón de Kiichi sugirió que estaba disfrutando mucho de esto. Vamos, dime. ¿En qué compitieron ustedes dos? Ganaste. Sara frunció profundamente, una expresión que sorprendió a Kiichi. Espera. ¿Perdiste? No, no del todo. En general, gané, respondió Sara, su tono teñido de frustración. Pero, como tu discípulo, me da vergüenza no pude asegurar una victoria perfecta. Te he deshonrado, maestro. Oh.
¿En qué perdiste? Lucha de brazo. Sara suspiró, claramente insatisfecha. A pesar de que era irritante, a pesar de que él se rió como un megáfono roto y se apegó a ella como pegamento, Sara no pudo tratarlo como enemiga. A pesar de su molestia, se abstuvo de dibujar su espada contra él. Durante la batalla con los Illichurls, Sara había observado que se destacaba en pura fuerza y podía ejercer poderes elementales. Pero cuando se trataba de la estrategia de técnica y combate, le faltaba ridículamente, incluso para sus estándares. Si hubiera sido una pelea para la muerte, Sara confiaba en que no perdería, gracias a las enseñanzas de Kiichi. ¿Pero la lucha libre de brazos? Ese fue un concurso puro de fuerza bruta. Incluso con la ayuda de su visión electro, las habilidades físicas de Sara, impresionantes que fueran, no podrían igualar las de Ito. Después de todo, era un Oni conocido por su fuerza. Su pérdida fue casi inevitable. Fue esta derrota en la lucha libre del brazo lo que se elevó en la mente de Sara de un idiota molesto para un idiota frustrantemente fuerte con nada más que fuerza bruta. ¿Por qué un tonto de cerebro muscular como él tendrá una visión? Sara apretó los dientes con frustración, claramente perplejo. Bueno, tal vez. Kiichi Hogen cruzó sus brazos y murmuró, ¿porque su cabello es blanco? No hay forma de que un dios otorgue una visión solo porque el cabello de alguien es blanco. Kiichi Hogen inicialmente quería replicar, si los dioses fueran tan predecibles, no serían dioses. Pero luego recordó, este no era el Nasuberse sino Teyvat. En comparación con las deidades caprichosas y a menudo temperamentales del mito, los arcones de Teyvat eran mucho más amables y considerados. Claro, su poder puede ser un poco decepcionante, pero su personaje lo compensó con creces. Los dioses de Teyvat eran benevolentes, cuidando a su pueblo y naciones. Ella decidió no malignarlos más. Después de todo, Sara tendió a tomar sus palabras al pie de la letra. Si sus comentarios hicieron que Sara malinterpretara los arcones, podría generar problemas innecesarios. Si bien a los arcones en sí probablemente no les importaría un comentario callejero o dos, sus seguidores ciertamente lo harían. En Mondstadt, lo primero que salió de la boca de un local fue, que el Anamo Arcan te bendiga. Muy bien, está bien, no es necesario que se salpique. Mi Sara es la mejor, después de todo. Ella habló con la reconfortante cadencia que uno podría usar para consolar a un niño. Oni nacen con una fuerza increíble. Perder ante uno en términos de poder puro no es vergonzoso. Además, eres una niña. Como tu maestra, estoy muy orgulloso de ti. No estaba malhumorado. La cara de Sara se puso roja, avergonzada por el tono infantil de su maestro. Y, maestro, ya no soy un niño. A los ojos de un maestro, su discípulo siempre es un niño pequeño que necesita cuidado y atención, Kiichi Hogen declaró con una autoridad inflexible. Entonces, no te muevas. Déjame acariciarte. No contento con una sola mano, Kiichi Hogen usó ambas manos para aplastar las mejillas de Sara, que todavía llevaba un toque de grasa de bebé, tan suave como abrazar un juguete lujoso cuando duerme cuando era niño. Al ver la cara sonrojada de Sara en varias formas debajo de sus dedos de amasado, Kiichi Hogen sintió una creciente sensación de satisfacción. De repente entendió por qué su hermana mayor, Ai, había disfrutado tanto pellizcando sus mejillas. La textura era parte de ella, pero más aún fue la sensación de triunfo. La vista de la expresión reacia pero sumisa de alguien trajo un placer innegable. Maestro. Sara se sorprendió por la inesperada intimidad, pero no pudo resistir. A pesar de la leve incomodidad, su respeto y admiración por su maestro le impidió retroceder. Una persona sabia dijo una vez, si no puedes resistirte, también podrías disfrutarlo. Y así, cuando Sara cerró los ojos para abrazar el momento, Kiichi Hogen lo soltó abruptamente. La pérdida abrupta dejó a Sara sintiéndose inexplicablemente vacía. Pero demasiado avergonzada para admitirlo, permaneció en silencio, sus mejillas se sonrojaban mientras miraba a Kiichi Hogen. Kiichi Hogen, sin embargo, ahora llevaba una expresión extraña, como si hubiera agarrado algún dilema interno. Maestro, ¿qué pasa?, preguntó Sara, obligándose a suprimir sus emociones turbulentas. Bueno, ¿cómo debo poner esto? Kiichi Hogen acarició su barbilla, lanzando una extraña mirada a Sara antes de finalmente decir, olvídalo. Ve por ti mismo. ¿Ves por mí mismo? Antes de que Sara pudiera comprender completamente las palabras de su maestro,
Chi-Hougen extendió un dedo delgado y le tocó ligeramente la frente. En ese instante, una sensación extraordinaria envolvió a Sara. Su cuerpo se sintió ingrávido, como si estuviera volando por los cielos. Su visión se extendía hacia afuera, revelando escenas distantes que normalmente no podía percibir. Y luego, ella lo vio, una figura que instantáneamente le dio dolor de cabeza. Aunque solo podía ver su espalda, Sara sintió un impulso incontrolable de masajear sus templos. En el momento en que su voz sonó, el palpitante en su cabeza se intensificó. Hola, pequeño Tengu. Sal aquí. Sé que estás cerca. Si tuviste las agallas para vencerme, será mejor que tengas las agallas para enfrentarme de nuevo. No puedes correr después de una victoria y esperar que tome eso acostado. Oh. ¿Se atreve a llamarse a sí mismo el mejor? Gajaja. Qué mocoso tan animado. Mientras tanto, Sara parecía que había tragado una píldora particularmente amarga, su expresión oscura como las nubes de tormenta. Pero, ¿cómo encontró este lugar? Distingué claramente una barrera de bloqueo de percepción. Chi-Hougen reflexionó, inclinando su cabeza con una confusión genuina. ¿Podría ser suerte tonta o algún tipo de intuición? Bueno, sea cual sea la razón, él estaba aquí ahora. Pero ese fue un asunto trivial en comparación con lo que había por delante. ¿Qué harás, mi querido discípulo? Chi-Hougen se volvió hacia Sara, que estaba más frustrada que nunca. ¿Aceptarás su desafío? ¿O simplemente lo ignorarás? La barrera sigue funcionando. A lo sumo, puedes sentir que está cerca, pero encontrar la ubicación exacta es prácticamente imposible. Podrías sentarte aquí y esperar a que se canse. La mirada de Sara cayó cuando parecía sopesar sus opciones. Chi-Hougen no la presionó, simplemente descansando su barbilla en sus manos mientras esperaba pacientemente la respuesta de su discípulo. Si fuera la propia Chi-Hougen, una conmoción en la puerta difícilmente habría justificado su atención. De hecho, había pocas cosas en este mundo capaces de intrigarla realmente. Incluso los eventos que parecían atrapar su interés eran meramente distracciones momentáneas, no algo que lamentara perder. A lo sumo, ella respondería con un indiferente, oh, bueno, que así sea. Incluso cuando el legendario Minamoto no Yoshitsune la desobedeció y leyó el 6 enseñanzas secretas, la llamada ira de Chi-Hougen no nació de la ira, sino porque Yoshitsune había engañado a su hija. Sin embargo, Sara era diferente. Ella poseía algo que Chi-Hougen le faltaba, el núcleo de la humanidad. Esa esencia humanidad, vi lo que permitía a la gente vivir bajo el sol, creer y aferrarse a algo. Y así, Sara levantó la cabeza, conociendo la mirada de su maestro y entregó la respuesta que Chi-Hougen había esperado todo el tiempo. Aceptaré su desafío, porque soy tu discípulo. Me enorgullece de esta identidad y quiero que también se enorgullezca de mí. Me niego a dejar que este título se empañe de alguna manera. Bajo la sombra de un árbol, un niño con sorprendentes cuernos rojos sobre su cabeza y 2 marcas rojas debajo de sus ojos se apoyaron contra el tronco, jadeando fuertemente. Incluso alguien tan enérgico como Arataki tenía sus límites. Había estado gritando durante tanto tiempo que su garganta estaba seca, pero Sara todavía no había aparecido. Esto es extraño. ¿Podría ser que el pequeño Tengu no está aquí? La posibilidad de que Sara pudiera haberlo escuchado, pero eligió ignorarlo ni siquiera se le ocurrió. Ah, mi garganta me está matando. Una taza de agua sería perfecta en este momento. Aquí, agua para ti. De repente sonó una voz a su lado, y apareció una taza de agua frente a su rostro. Oh. Gracias, eres un salvavidas. Sin darse cuenta de nada mal, agarró la taza y tragó el agua con grandes golondrinas. Ah. Eso dio el lugar. Ahora estoy ansiando algo dulce, jugo de sunsetia. Recién exprimido. ¿Eres algún tipo de espíritu que te otorgues los deseos? Aceptó alegremente la nueva copa y, después de drenarla, proclamó en voz alta, Delicious. Antes de devolverla, oh, por cierto, ¿quién eres? Solo entonces, para registrar tardíamente la presencia de alguien detrás del árbol. Curioso, se volvió para mirar la figura. Al ver a Chi-Hougen y luego ver a Sara detrás de ella, los ojos se iluminan mientras señalaba dramáticamente, oh. Eres tú. Little Tengu. Varias venas carmesí de exasperación parecían aparecer en la parte posterior de la cabeza de Sara. No soy, pequeño Tengu. Tengo un nombre. Con su maestro cerca, Sara retrocede su temperamento y explicó pacientemente.
Desafortunadamente, ella sobreestimó enormemente la capacidad de Ito para escuchar. Eso no importa. Dado que estás aquí, significa que has aceptado mi desafío, ¿verdad? Hoy, liquidaré el puntaje y reclamaré mi honor. ¿Puedes al menos escuchar a lo que la gente dice, idiota sin cerebro y sin cerebro? Sara aún podría ser joven, pero su temperamento no era algo con lo que se trifique. Kiichi Hougen se paró a un lado, con los brazos cruzados, claramente con la intención de espectrar. Incluso consideró conjurar un cubo de palomitas de maíz y una botella de refrescos, ya que la atmósfera actual le recordó extrañamente una sala de cine. ¿Reclamar tu honor? Si el honor de alguien necesita recuperar, es mío. Sara apretó los dientes, mirando a él como si estuviera lista para hundir sus dientes en él. Como el discípulo de mi maestro, perder incluso una ronda a alguien como tú, un tonto sin cerebro con nada más que fuerza, es completamente humillante. Oh. Estás entusiasmado. Eso es lo que me gusta ver. Se estiró los brazos, su sonrisa se amplió con anticipación. He estado esperando esto. Entonces, Kiichi Hougen intervino con cierta diversión. ¿En qué planeas competir en los mismos juegos que la última vez? No me importa, dijo Sara con indiferencia. Incluso si repetimos las mismas competiciones, no volveré a perder con él. No, no, no. Repetir lo que ya hemos hecho sería aburrido, wave su mano despectivamente, solo para cumplir con el resplandor helado de Sara. Entonces, ¿qué sugieres? Oh. ¿Estás diciendo que puedo elegir la competencia, Little Tengu? Estoy diciendo que no importa lo que elijas, todavía te golpearé. De ninguna manera. La última vez fue solo una casualidad. No me di cuenta. Esta vez, te mostraré de qué estoy realmente hecho. Culpar tu pérdida por descuido solo demuestra cuán inadecuado eres realmente. Kiichi Hougen encontró el intercambio fascinante. En su presencia, Sara siempre fue respetuosa y compuesta, actuando mucho más madura que su edad. Sin embargo, aquí estaba, descubriendo los dientes en una disputa calentada, algo que Kiichi Hougen nunca había visto antes. Tal vez interactuar con sus compañeros es bueno para ella después de todo, Kiichi Hougen reflexionó. Incluso había traído a Gorou a su hogar parcialmente para darle a Sara un compañero de la misma era. No había esperado que Sara se encontrara por su cuenta, y que era una rivalidad sin una disputa de buen carácter. En todo caso, arrojando la pelea física ocasional, un tiro de hombro bien ejecutado, tal vez, solo se agregó al encantó. Entonces, hagamos la lucha libre. En el momento en que se sugirió con entusiasmo, Sarah Frost, era como si alguien la hubiera golpeado con el noble fantasma que induce el silencio de Arthur. Por un momento, no había nada más que silencio. Entonces, un agudo agarre en su collar, una patada bien colocada en su espinilla y un hábil giro de su cuerpo. Un lanzamiento de hombro perfecto para el libro de texto lo envió a volar. Ya sea debido a la fuerza excesiva de Sara o en la resistencia de Ito, golpeó el suelo de cabeza, rebotó y luego continuó rebotando en la tierra 2 o 3 veces más antes de finalmente acostarse. Él no está muerto, ¿verdad? Kiichi Hougen se acercó silenciosamente, hurgando al cadáver con un palo que había recogido en alguna parte. Sara se quedó allí, respirando fuertemente, su rostro se sonrojó tan rojo como una manzana madura. Su vergüenza no fue solo por la ridícula propuesta de Ito, también fue porque había perdido el control frente a su maestro. Como alguien que se enorgullecía de la autodisciplina, Sara no pudo perdonar su propio lapso, o el Oni responsable de ello. ¿Por qué no enterré a este idiota la primera vez que lo conocí? En este momento, Sara no quería nada más que desaparecer. Ja ja ja. No está mal, Little Tengu. El corpse repentinamente aumentó la vida. Strip las manos contra el suelo, se lanzó en posición vertical con energía aparentemente ilimitada, su risa resonaba en el bosque. Ese lanzamiento fue increíble. Comenzando sin siquiera anunciar el partido, con el movimiento de la cabeza. Pero no te preocupes, contaré ese como tu victoria. Ahora vamos de nuevo, tiempo para la segunda ronda. ¿Quién quiere lucharte de nuevo, morón de cerebro de guisantes? Sara estaba prácticamente furiosa en este punto. ¿Este tipo entiende el discurso humano? Sin mencionar su total falta de decoro. ¿Un macho que desafía a una mujer joven a un combate de sumo, no tiene vergüenza? Kiichi Hougen, mientras tanto, casi se duplicó de risa. Esto fue mucho más entretenido que cualquier telenovela que haya visto. Muy bien, eso es 10-0. Cuando Arataki una vez más se estrelló contra el suelo de cabeza,
Kiichi Hougen gritó el puntaje con diversión. Sacudió su cabeza mareada y se puso de pie. Ah, perdido de nuevo. Perdido de nuevo, oh. ¿Entonces vas a admitir la derrota por completo? Kiichi Hougen bromeó con una sonrisa. Pensé que intentarías algo como, me resbalé, o, comí algo malo, para salvar la cara. Ja. Perdir está perdiendo. No soy lo suficientemente tonto como para negar lo obvio. Simplemente no era tan bueno esta vez, ¿qué hay para negar? ¿Y dónde exactamente obtuviste el nervio para decir que no eres tonto? Sara se acercó, mirando hacia Laito con los ojos llenos de malicia. Naturalmente, no notó su hostilidad en absoluto. ¡Wow! Eres realmente fuerte, pequeño Tengu. Nunca he conocido a alguien de mi edad que pueda enfrentarse cara a cara. ¿Qué quieres decir con dedo tutoe? Fue claramente mi victoria. Sara cruzó los brazos, su tono atado con irritación. Inicialmente había sugerido la lucha de sumo como la competencia, pero Kiichi Hougen sospechaba que realmente no entendía las reglas de sumo, o la diferencia entre sumo y la lucha libre, para el caso. Es por eso que, después de que el lanzamiento del hombro de Sara lo envió volando la primera vez, simplemente lo había declarado una victoria para ella. No hay reglas complicadas, que golpeó al otro al suelo ganado. Y en ese sentido, Sara lo había aplastado por completo. Kiichi Hougen le había enseñado a Sara algunas técnicas básicas de combate cercano para garantizar que pudiera defenderse incluso sin un arma. Aunque era físicamente más fuerte, la brecha no era tan grande que la fuerza cruda por sí sola pudiera abrumar la técnica. Después de todo, las técnicas se crearon precisamente para permitir que los débiles superen a los fuertes. Al ver el partido, Kiichi Hougen notó cómo la renuencia inicial de Sara se había convertido gradualmente en algo parecido al disfrute. Tuvo la oportunidad de practicar las habilidades que su maestro le había enseñado y golpear al idiota que la había estado frustrando sin fin. ¿Quién no disfrutaría eso? Para resumir su estado de ánimo en una frase, estoy pasando el mejor momento de mi vida. Ahora que has perdido, date prisa y vete. Sara no se contuvo, agitándolo. Y no vengas a buscarme de nuevo. Solo verte me molesta. De ninguna manera. Eres mi rival elegido, Little Tengu. Hasta que te derrote de manera justa y cuadrada, Arataki no retrocede de un desafío. Tal vez realmente debería haberlo enterrado la primera vez que nos conocimos. Bueno, ¿no es esto algo bueno? Al menos tienes alguna compañía ahora, ya no te sentirás solo. No quiero este tipo de empresa. Es peor para comprender a las personas que un mono. Bueno, él es un oni. Su forma de pensar es única. Kiichi Hougen se encogió de hombros, luego se volvió para mirarlo, que todavía estaba sentado en el suelo. Ah. Estás, que le entrecerró cuando ella se acercó, parpadeando confusión. Espera, ¿quién eres de nuevo? Hola, chico. Deteniéndose frente a él, Kiichi Hougen se agachó ligeramente, sus labios se endurecieron en una sonrisa traviesa. Luego, ella dijo algo que dejó a Sara completamente estupendo. ¿Quieres ser mi discípulo? Por un momento, hubo silencio. Kiichi Hougen esperó pacientemente la reacción de Ito, mientras que Sara estaba demasiado sorprendida para incluso hablar o pensar. En cuanto a Ito, ¿qué es un discípulo? La pregunta era pura estupidez sin filtro. Un discípulo significa que te conviertes en mi estudiante. Te enseñaré habilidades, te ayudaré a fortalecerte y protegerte cuando estés en peligro. Kiichi Hougen no parecía molesto, explicando con calma. ¿Eso tiene sentido para ti? Se cruzó con los brazos y bajó la cabeza, pareciendo pensar profundamente. Entonces, estás diciendo que me harías más fuerte y ayúdame a pelear. Exactamente. Kiichi Hougen asintió con una sonrisa. Esa es una forma de decirlo. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Sí o no? Antes de que pudiera responder, Kiichi Hougen sintió un tirón en la manga. Se giró para encontrarse con la mirada conflictiva y interrogada de Sara. Maestro, ¿estás planeando seriamente tomar a él como discípulo? Sara frunció sus cejas. Estás bromeando, ¿verdad? No estoy bromeando. ¿Alguna vez me has visto bromear sobre enfrentarse a los discípulos? Los dos ojos cerrados, sus miradas doradas se reflejan. Finalmente, Sara lanzó la manga de Kiichi Hougen y dio un paso atrás. Si esta es su decisión, maestro, entonces no tengo derecho a objetar. Parece que tienes muchas quejas sobre este niño, y claramente no piensas mucho en él, señaló Kiichi Hougen, inclinándose la cabeza.
¿no tienes curiosidad por mis razones para llevarlo? ¿O por qué creo que vale la pena enseñar? Si lo has elegido, entonces él debe tener cualidades que no he visto. Cualidades que son lo suficientemente impresionantes como para ganar tu reconocimiento, dijo Sara, su tono sincero y desprovisto de resentimiento. Satisfecho, Kiichi Hougen volvió su atención a Ito. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Me harías más fuerte y me ayudarías a pelear. Se puso de pie, sus ojos afilados y ansiosos se encerraron en Kiichi Hougen. ¿Eso no significa que quieras ser mi jefe? Sara golpeó sus manos sobre su rostro, completamente mortificada. Kiichi Hougen, por otro lado, parecía divertido. Si pensar en eso de esa manera le hace más fácil entender, continúe. No, maestro. Sara intervino, horrorizada. Eso no es lo mismo en absoluto. Para Sara, un maestro era una figura venerada, alguien sagrado y digno de respeto. Ahora, gracias a este idiota, sentí que ese título sagrado se había reducido a algo vulgar. Un día, me convertiré en el mejor, y el nombre de Arataki resonará a través de todos los Teyvat. Se declaró en voz alta, hinchando su pecho y golpeándolo con el pulgar. ¿Crees que simplemente llamaría al azar a un extraño a mi jefe? ¿Rechazar? Ser invitado como discípulo por su maestro fue un honor incomparable, un privilegio más allá del alcance de la gente común. Y sin embargo, ¿este idiota se atrevió a negarse? ¿Comprendió siquiera el peso de tal invitación? ¿Tenía la menor idea de lo raro y precioso que era el reconocimiento de su maestro? ¿Era este tipo un cerdo? El tipo de cerdo sucio que no podía entender el valor del oro y, en cambio, chillaría con alegría por un canal de pendiente. Si él era un cerdo, entonces solo era lógico matarlo. Sí, debería cortarse. Después de todo, no era más que un cerdo sin cerebro, incapaz de comprender. Matarlo ni siquiera sería un crimen. Tal vez asarlo completo, atrapa una barra de metal a través de él y gire sobre un fuego hasta que chisporroteó como suculento cerdo asado tostador. Como Arataki rechazó arrogantemente la oferta de Kiichi Hougen, la malicia que irradiaba a Sara era casi palpable, surgiendo como una tormenta en los cielos. Era como si alguien hubiera profanado el texto sagrado de un creyente devoto al usarlo para apuntalar una mesa tambaleante. Su furia era más pesada que la de un espíritu vengativo vinculado por la injusticia durante siglos. Kiichi Hougen se aclaró la garganta y colocó una mano sobre el hombro de Sara, evitando que cargue impulsivamente hacia adelante para piratear al tonto en 108 piezas. Por un momento fugaz, incluso Kiichi Hougen debatió si reclutarlo fue un error. Si este chico realmente se convirtió en el discípulo junior de Sara, ¿cuánto tiempo sería antes de que recibiera noticias de Ito Arataki encontrado con múltiples heridas de arma blanca? ¿Gobernó un accidente? No, seguramente Sara no iría tan lejos. Sería hermanos bajo su guía, después de todo. Entonces, ¿estás rechazando? A diferencia de Sara, Kiichi Hougen no parecía poco perturbada por el rechazo. No era tan venerada en este mundo como lo había estado en su cuenta. Aquí, carecía del prestigio de un legendario maestro adorado en las generaciones. Sin embargo, si Raiden Shogun hubiera ofrecido asumir un discípulo, las multitudes estarían luchando contra los dientes y las uñas para la oportunidad. No. Sacudió la cabeza vigorosamente. Sé que tengo un largo camino por recorrer antes de ser el mejor del mundo. No estoy en contra de llamar a alguien mi jefe, pero... Levantó una mano dramáticamente. Si voy a aceptar a alguien como mi jefe, tienen que ser más fuerte que yo. De ninguna manera estoy siguiendo a alguien más débil. Kiichi Hougen se detuvo, luego se rió suavemente. Bueno, supongo que eso se adapta a tu estilo. Las personas inteligentes tienen sus métodos y los tontos tienen los suyos. Entonces, ¿quieres que demuestre que soy más fuerte que tú? La sonrisa de Kiichi Hougen se volvió juguetona. ¿Cómo sugiere que liquidamos esto? Eso es fácil. Se juntó los puños, su visión brillaba débilmente en su cinturón. ¿Qué más menos una pelea? Bueno, eso es el método más simple y directo. Sara dio un paso atrás en silencio. Su expresión, anteriormente llena de odio hirviente, se suavizó en una de profunda lástima mientras mirábalo. No puedo ver esto. Para evitar cualquier reclamo de injusticia más tarde, Kiichi Hougen incluso sanó las lesiones de Ito y restauró su resistencia con un hechizo rápido. ¡Wow! Eso es increíble. El entusiasmo de Ito solo creció mientras se maravillaba de su magia. Muy bien, he decidido.
Si pierdes conmigo, entonces estarás mi subordinado. Y serás el primer miembro de mi increíble nueva pandilla, la pandilla Arataki. Gaja. Eres todo el personaje, ¿no? Kiichi Hougen se rió, claramente divertido. Sara, por otro lado, estaba desconcertada por la confianza de Ito. Claro, él no sabía quién era Kiichi Hougen, pero después de escuchar a Sara llamarla Master varias veces, ¿no debería haber sido obvio que Kiichi Hougen era más fuerte que Sara? Ni siquiera podía vencer a Sara. ¿Cómo pensaba que podría derrotar a Kiichi Hougen? La respuesta fue evidente. Incluso un tonto pudo verlo. Ah. Duele. Duele tanto. Detente. Me rindo. Me rinde. Los gritos de Ito sonaron cuando Kiichi Hougen lo plantó fácilmente de cabeza en el suelo. Al principio, Kiichi Hougen le había permitido usar su arma y sus habilidades elementales. Pero, en su bravuconería habitual, se negó. Estás desarmado. No sería justo, declaró. Momentos después, fue enterrado de cabeza en la tierra. Después de curarlo, Kiichi Hougen sugirió que usara su visión esta vez. De acuerdo, de mala gana, solo para ser enterrado de inmediato nuevamente, este tiempo justo al lado del primer hoyo. Cuando incluso eso falló, un nervioso Ito finalmente abandonó sus principios. Sacó su enorme club de púas, más grande que él. ¿El resultado? No diferente. 1, 2, 3, 11, 12, 13. Kiichi Hougen contó los agujeros bien alineados en el suelo. 13. Ese es un número excelente. Un poco desafortunado, ¿no? ¿Quieres hacerlo 14? No, no, no. Estoy completamente convencido. Perdí, ¿de acuerdo? Por favor, jefe, muestra misericordia. To, que había sido tan arrogante hace unos momentos, ahora se estaba agotando descaradamente. Incluso Sara, que había estado observando desde el costo, no pudo evitar parecer en conflicto. Sus lamentos anteriores eran tan lamentables que incluso ella sintió que su resentimiento comenzaba a desvanecerse. Sus gritos habían sido nada menos que desgarradores, más agonizantes que un cerdo siendo sacrificado. Kiichi Hougen, un maestro de todas las formas de combate, sabía precisamente cómo infligir dolor sin dejar una marca. Y aunque ella lo curó después de cada ronda, dejó el dolor intacto. ¿Demasiado cruel? Por favor. Los métodos de entrenamiento de Kiichi Hougen para sus discípulos fueron mucho más duros. La única razón por la que Sara se había salvado era su corta edad y su cuerpo en desarrollo. To, por otro lado, era un Oni, directo y resistente. Podría manejarlo. Además, ella ya tenía planes de entrenamiento distintos para sus dos discípulos. Sara, con su mente estratégica, sería un comandante que podría sobresalir tanto en el campo de batalla como en la sala de guerra. Por otro lado, no se construyó para pensar. Su fuerza sería perfeccionada al máximo, lo que lo convierte en un guerrero imparable. Incluso antes de tomarlo oficialmente como discípulo, Kiichi Hougen ya estaba planeando su régimen de entrenamiento. Bueno, entonces, dijo con una sonrisa astuta, no más llamarme jefe. De ahora en adelante, es maestro. Sí, maestro. Lo siento, maestro. Se lamentó, inclinándose repetidamente. Parece que le he dejado la impresión. Kiichi Hougen reflexionó, su sonrisa se amplió. Cuando el sol arrojó su rostro en la sombra, su sonrisa tomó una ventaja casi siniestra. No pudo verlo desde donde se arrodilló, pero un escalofrío corrió por su columna vertebral independientemente. Este es solo el comienzo, Kiichi Hougen pensó. Hay un entrenamiento mucho más duro por delante. En Teyvat, el concepto de Año Nuevo o Festival de Primavera también existía. Sin embargo, en el juego, los jugadores generalmente experimentaron estas festividades en Liyue, donde el evento no se llamó el Festival de Primavera sino el Festival Lantern Ride. Sin embargo, para el viajero, las celebraciones rara vez significaban un descanso del trabajo, a menudo se les asignaba tareas o misiones durante estos festivales. Cada rito de linterna, la gente de Liyue liberaría a las linternas Xiao en el cielo nocturno, honrando el pasado y rezando por el futuro. Incluso había una broma entre impacto de Genshin jugadores, las miles de linternas flotando en el cielo fueron diseñadas por un solo jugador. Mientras que todos los demás disfrutaron de las vacaciones, los jugadores abordaron sus largos misiones. Sin embargo, las recompensas valieron la pena el esfuerzo.
era una mezcla de dolor y alegría. Pero para Kiichi Hougen, un visitante raro de Teyvat, participar en el festival Lantern Rat de Liyue no era una opción. Un festival, en su corazón, era sobre la unión. En lugar de aventurarse a una tierra extranjera desconocida, decidió quedarse y celebrar con sus 3 discípulos. Sí, 3 discípulos ahora. Su mayor, Sara, su segundo, Arataki, y el más joven, Gorou. Después de reclutar con éxito el hito más problemático, Kiichi Hougen también había traído a Gorou de regreso y lo convirtió en su discípulo. Aunque Gorou se había unido solo un poco más tarde de lo que, esa pequeña diferencia lo convirtió en el más joven. Recientemente, Ito había aprovechado al máximo su antigüedad, a menudo arrastrando a Gorou para participar en sus esquemas de láminas. Cada vez que ocurrían estas travesuras, era Sara, la mayor, a quien se quedaba para limpiar el desastre. En cuanto a Kiichi Hougen, nunca se molestó en intervenir, de hecho, a menudo parecía disfrutar del caos. La dinámica entre los 4 era extrañamente recordante de la viaje hacia el oeste Troupe. El maestro y el segundo discípulo siempre causaban problemas. El tercer discípulo tenía un temperamento más estable pero no era de gran ayuda, y dependía del hermano mayor, o Sara, en este caso, resolver los problemas. La diferencia clave, por supuesto, era que Kiichi Hougen no invitó activamente a un desastre como Tang San Sang, ni una vez sería atrapada por un grupo de monstruos. Después de todo, Kiichi Hougen era mucho más poderoso. El cielo afuera se oscureció, rayado con nubes ardientes que se parecían al tímido sonrojo de una doncella. Dentro de la pequeña casa, el cálido brillo de naranja de una lámpara colgante bañaba la habitación en un ambiente acogedor. Maestro, maestro, quédate quieto. Este atuendo es realmente un dolor para poner. ¿Quién diseñó ropa tan difícil? ¿Y por qué ha durado tanto? De pie detrás de Sara, Kiichi Hougen murmuró que las quejas mientras ataba el obi alrededor de la cintura de su discípulo. Y, hecho, con el ajuste final completo, Kiichi Hougen atravesó ansiosamente al frente para admirar su trabajo. ¡Wow! La vista ante ella fue impresionante. El largo cabello de Sara en cascada sobre sus hombros, cayendo naturalmente por su espalda. Su mirada fue bajada, sus mejillas se enrojecieron un rojo intenso que alcanzó las puntas de sus oídos. Estaba vestida con un kimono púrpura adornada con elegantes flores de jacaranda, sus delicados patrones azules que agregan un toque de belleza etérea. Un chal de seda blanca pura cubría sus hombros, extendiéndose hasta la cintura. ¿Me veo extraño así? Las manos de Sara se entrelazaron nerviosamente en su abdomen, su voz suave y vacilante. No se atrevió a levantar los ojos para que se encontrara con los de su maestro. Nonsense. Kiichi Hougen se apresuró a tranquilizarla, dando un pulgar hacia arriba. Es absolutamente perfecto. Sara, te ves increíble en un kimono. ¿Oh, really? Los ojos de Sara parpadearon de nerviosismo. Levantó las manos, todavía apretada, para cubrir la mitad de su rostro. Si es el cumplido del maestro, entonces supongo que debe ser cierto. Eso, me hace feliz. Aunque todavía es joven en construcción, el kimono le prestó un aire de madurez, capturando perfectamente la frase Kemono Beauty. El elogio de Kiichi Hougen no fue un poco exagerado, Sara realmente llevaba el atuendo asombrosamente. Aunque Sara levantó el brazo ligeramente, la manga larga se balanceaba suavemente con el movimiento. Su expresión creció en conflicto. Este atuendo, es difícil moverse. Esto no es equipo de batalla, es más como el atuendo formal, Kiichi Hougen reprendió. ¿Debes priorizar siempre la movilidad? Usando ropa, piensas en si son adecuados para el combate. Haciendo turismo, te preguntas si es un buen lugar para una emboscada. Compras, te preguntas si un artículo puede duplicarse como un arma. Te estás perdiendo muchas de las alegrías de la vida, pero, ¿qué pasa si algo realmente sucede? Este atuendo sería un obstáculo. Sonrojándose, Sara tiró de la manga, luego se inquietó con el OBI. Además, esta tela es tan lujosa, ¿no parece un desperdicio usarla en mí? Eso no tiene sentido. Por cierto, tus 2 hermanos junior también obtuvieron nuevos atuendos. Después de todo, la justicia era importante. Un buen maestro, o líder, debe asegurarse de que todos se sintieran igualmente valorados. Mientras que el atuendo de Sara era un kimono, Ito y Gorou recibieron a Oris. El diseño fluido tenía un atractivo apuesto que Kiichi Hougen pensó que les era perfectamente. Tal vez fue influenciada por su admiración por Okita Souji,
pero para ella, aoris, ya sea blanco o azul cielo, fue innegablemente genial. El kimono y los aoris no estaban comprados en la tienda, estaban hechos a mano por la propia Kiichi Hougen. Aunque su experiencia radica en forjar armas y armaduras, su larga vida le había permitido adquirir muchas habilidades, incluida la sastrería. Con la ayuda de la magia, hacer estas prendas no fue particularmente difícil. Ella también había imbuido la ropa con encantamientos. Los hechizos de limpieza y purificación eran estándar, especialmente porque sabía lo desordenada que podía ser. Sin tales hechizos, su atuendo seguramente se arruinaría en un día. Los encantamientos adicionales aumentaron la durabilidad de la tela y proporcionaron algunas capacidades de protección. Estas no eran solo ropa nueva, tenían un atuendo mágico. Si bien podrían no mejorar significativamente las habilidades de combate ahora, sin duda eran equipo mágico, sin duda práctico y conveniente. Ven aquí. Déjame ayudarte con tu cabello. En el medio de la habitación, Kiichi Hougen se sentó con las piernas cruzadas y palmeó el cojín rojo frente a ella. Dado que ya te has convertido en un nuevo atuendo, ¿qué tal un peinado para que coincida? Ellos. Sara se cubrió la boca, momentáneamente nerviosa, pero rápidamente se calmó y dio pequeños y vacilantes pasos hacia adelante. Si este es el deseo del maestro, entonces, lo obligaré. Después de ajustar su kimono, Sara se arrodilló lentamente sobre el cojín, sentada en una posición de seiza. Con un aliento tranquilo, ella recogió su cabello detrás de ella. Si no fueras tan formal, en realidad podría disfrutar esto aún más. Kiichi Hougen bromeó, su tono alegre. Levantó una mano, y desde la pequeña mesa de madera en la esquina de la habitación, un peine de color marrón oscuro flotó en el aire y aterrizó con gracia en su palma. Esto es lo único que debo rechazar. Los labios de Sara se acurrucaron en una leve sonrisa, y aunque su voz era suave, llevaba una determinación inquebrantable, una fuerza tan firme como la piedra que resistía las edades. La habitación se volvió tranquila, tan silenciosa que el sonido del cabello que pasaba a través de los dientes del peine de madera parecía casi melódico. Antes de conocer al maestro, mi mundo era tan pequeño. Los murmullos de Sara no interrumpieron la paz, simplemente se metieron en la quietud. Kiichi Hougen continuó peinándose el cabello, escuchando atentamente. El maestro me salvó cuando estaba al borde de la muerte, me enseñó habilidades y guió mi crecimiento. He recibido tanto de usted, maestro, mucho más de lo que podría pagar. Quiero permanecer a su lado, para devolver esta amabilidad, pero cuanto más lo intento, más me encuentro en su deuda. Cada momento contigo, cada segundo, es un tesoro que aprecio. Cuando pienso en ello, mi corazón se siente tan cálido, tan lleno, tan feliz. Maestro, para mí, eres insustituible. No, es más que eso, mucho más. Más vasto que el cielo, más profundo que el mar, el peso de tu presencia en mi corazón es aún más, aún mayor. Palabras, no importa cuán poética, se sienta aburrida e inadecuada frente a estos sentimientos. El maestro dijo una vez que mi futuro es largo y tendrá innumerables experiencias, encuentros, partes, alegrías, penas, opciones, arrepentimientos. Creceré, cambiaré y me convertiré en alguien diferente de lo que soy ahora. Pero, quiero aferrarme a mí mismo, para proteger lo que es más importante para mí. ¿Y qué fue lo más importante? No había necesidad de deletrearlo. A veces, las palabras no son necesarias cuando ambas partes ya entienden. Vivir es creer en algo, aferrarme a algo. Sin eso, uno no puede sobrevivir en este mundo. Todo hecho. Eche un vistazo y vea si le gusta, déjame encontrarte un espejo. Solo ahora Kiichi Hougen se dio cuenta de que no había un espejo en la habitación. Con una ola de la mano, un espejo de cuerpo entero hecho de agua materializada antes de Sara, reflejando su imagen con claridad cristalina. El cabello que alguna vez fluye libre de Sara ahora estaba atado con una cinta violeta, revelando su nuca lisa y porcelana. Mirando su reflejo, Sara sintió una sensación fugaz de incredulidad. Ella inclinó ligeramente la cabeza y le quitó la mirada a Kiichi Hougen parado cerca. ¿Debería crecer mi cabello un poco? ¿Por qué? Kiichi Hougen inclinó su cabeza ante las reflexiones autodirigidas de Sara. ¿No dijiste que el cabello largo es una molestia en el campo de batalla? ¿Qué no te gustó mantenerlo mucho? Sara sostuvo su mirada en Kiichi Hougen por un largo momento antes de volver al espejo. Es solo un pensamiento que vino a mí. Levantó una mano para cepillarse el cabello,
aunque el gesto parecía más un intento de ocultar sus mejillas ligeramente enrojecidas y la suave sonrisa tirando de sus labios. Mientras tanto, los Aoris se prepararon para Ito y Gorou permanecieron perfectamente doblado en la mesa. Todavía no habían sido entregados porque, tenerlo y Gorou aún no terminado el entrenamiento de hoy, Kiichi Hougen yacía perezosamente en el piso, a medias abrir sus ojos para mirar a Sara. Maestro, incluso si me preguntas, no tengo una respuesta para eso. Sara suspiró en exasperación. Después de todo, tú eres quien los envió a esa dimensión de entrenamiento, ¿verdad? Nadie pero tú sabes lo que está sucediendo dentro, y menos que yo. Para entrenar Ito y Gorou, Kiichi Hougen había creado una dimensión de bolsillo dedicada. El entrenamiento en sí fue sencillo. Corre 50 vueltas alrededor de la dimensión, mientras fue perseguido por una horda de monstruos que había convocado. Por supuesto, si pudieran derrotar a todos los monstruos en lugar de correr, las vueltas no serían necesarias. Pero cuando Kiichi Hougen había explicado por primera vez esta regla, Ito, en su determinación, había cargado inmediatamente de cabeza a los monstruos, ignorando las protestas de Gorou. No había tardado mucho en la dimensión de entrenamiento para expulsarlo, no porque derrotó a los monstruos, sino porque los monstruos casi habían derrotado a él. Después de eso, Ito y Gorou obedientemente comenzaron a ejecutar sus vueltas. A medida que aumentaron las vueltas, Kiichi Hougen ocasionalmente planteaba la dificultad. Agregó trampas, empodera a los monstruos con habilidades como la teletransportación y el aliento de fuego, y más. Todo esto es por su propio bien. Sangra un poco ahora, y derramará menos lágrimas más tarde. ¿Por qué suena tan siniestro? La réplica de Sara fue ignorada. Kiichi Hougen rodó sobre su costado, mirando perezosamente al cielo oscuro afuera. ¿Ya es tan tarde? ¿Estás seguro? Sara se sorprendió. Su maestro, tan estricto sobre el entrenamiento, ¿los dejaron ir temprano? La respuesta de Kiichi Hougen fue simple: no te preocupes. Sea lo que sea que salgan hoy, me duplicaré mañana. Escuchando eso, Sara se relajó. Eso es más como el maestro que conozco. Sin embargo, cuando Kiichi Hougen levantó la mano, Sara dudó. Maestro, ¿no estarían y Gorou estarán sucios por ahora? Dejarlos de regreso a la casa como parece, imprudente. Kiichi Hougen parpadeó, considerando sus palabras. Tienes razón. Está bien, saldré afuera y tiraré esos dos perros al césped. Pueden volver después de que se hayan limpiado, en realidad, no importa, solo usaré un hechizo para ordenarlos. Es más fácil de esa manera. Algunos podrían preguntarse, ¿era cierto que Kiichi Hougen trató a Sara de manera diferente a sus otros dos discípulos, Ito y Gorou? Kiichi Hougen no lo negaría. Hubo diferencias en cómo los trató. Parte de la razón era sencillo: Sara era una niña, mientras que Ito y Gorou eran hombres jóvenes fuertes y resistentes. Otra razón fue que Sara había estado con ella durante mucho más tiempo. Durante mucho tiempo, Sara era su único discípulo, y la configuración docente individual había permitido a Kiichi Hougen crear planes de entrenamiento meticulosos y personalizados. Durante ese tiempo, incluso sacó a Sara en el entrenamiento de campo, lo que llevó a muchas de sus experiencias compartidas en espacios sellados. Pero para Gorou e Ito, las cosas eran diferentes. El repentino aumento en su conteo de discípulo, de 1 a 3, no pudo mantener el mismo estilo de enseñanza individual. Además, Gorou y Ito estaban muy por detrás de Sara en su progreso de entrenamiento, lo que hace que las lecciones conjuntas sean poco prácticas. Para ellos, la rutina fue más simple: enseñarles algo durante el día, luego lanzarlos al espacio de entrenamiento para ejecutar vueltas y consolidar su aprendizaje. Era un sistema crudo pero efectivo, similar a asignar tareas después de un día de escuela. Mientras tanto, Sara, que ya había progresado significativamente, ya no necesitaba tal entrenamiento de fuerza bruta. Una vez que Gorou alcanzó cierto nivel, se uniría a Sara para estudiar tácticas y técnicas de combate. Kiichi Hougen imaginó a Sara y Gorou siguiendo un camino similar, combinando la estrategia del campo de batalla con destreza física. Tener a Sara como estudiante de último año para guiarlo sin duda aceleraría el progreso de Gorou. En cuanto a Ito, su plan de entrenamiento era simple: entrena lo suficientemente duro como para que casi mueras, pero en realidad no mueras. En el momento en que Kiichi Hougen entró, vio a Gorou agarrando su cola. ¿Por qué sostienes tu cola con tanta fuerza, Gorou?
¿No me digas que te has enamorado de cómo se siente? Kiichi Hougen bromeó. Cuando la gente está obsesionada con su propio aspecto, los llamamos narcisistas. Supongo que esto es similar. No, no, no. Maestro, no es así. Gorou se sonrojó furiosamente, agitando las manos en protesta. Solo pienso, el hechizo del maestro es increíble. Me hizo limpiar en un instante, incluso mi cola es todo esponjoso ahora, solía llevarme las edades para prepararlo correctamente. Detrás de Kiichi Hougen, Sara sacó la cabeza, su curiosidad despertó. Junior, ¿no puedes simplemente meter la cola? Mis alas pueden doblar cuando no las necesito. Como Tengu, Sara tenía 2 pares de alas negras. Sin embargo, a menudo envidiaba las alas blancas prístinas de Kiichi Hougen. Cada vez que Kiichi Hougen extendió sus alas, Sara no podía quitarles los ojos. A pesar de tener 2 pares de alas, las suyas eran más pequeñas en comparación. Normalmente, Sara mantuvo sus alas escondidas, por lo que no interfirieron con su ropa o actividades diarias. No. Creo que mi cola y tus alas son completamente diferentes, respondió Gorou con una expresión incómoda. Para ser honesto, estaba un poco envidioso de su senior. Sus alas podrían doblarse a voluntad, mientras que su cola, aunque suave y agradable de tocar, se convirtió en una verdadera molestia en la lluvia. Una vez húmedo, requirió tiempo y esfuerzo para secarse y prepararse correctamente. Incluso había sospechado que tanto Kiichi Hougen como las alas de Sara no eran del todo físicas sino más bien construcciones elementales. Después de todo, cuando se desarrollaron las alas de Sara, arrojan plumas oscuras que brillaban con un rayo violeta. En combate, activar sus alas aumentó su poder elemental, pero las alas de Sara eran tangibles. Incluso podría usarlos para vuelos breves ahora. En cuanto a Kiichi Hougen, sus alas no solo permitían el vuelo, sino que habilitaron velocidades supersónicas con solo una aleta suave. Además, Senior, mira los cuernos de Ito. Nunca los esconde, ¿verdad? Creo que las colas y las orejas no ser retráctiles normal. Aparentemente, las alas retráctiles de Tengut eran solo una peculiaridad específica de la especie. Hablando de Ito, Sara de repente recordó algo. ¿Dónde está? Se fue a casa. Kiichi Hougen respondió antes de que Gorou pudiera. La situación de Ito es diferente de la tuya. Tiene familia. Con el año nuevo aquí, por supuesto que querría gastarla con ellos. Aunque fue adoptado por la abuela Oni, para él, ella es una parte irreemplazable de su familia. El gran Oni Kiichi Hougen mencionado no era una Oni real, ni un yokai. Ella era solo una humana ordinaria, una extraordinariamente amable. En Inazuma, muchas personas temían el Oni, viéndolos como peligrosos y salvajes. Gran Oni se había ganado su apodo y las miradas cautelosas de la ciudad únicamente porque se lo llevó. Kiichi Hougen había conocido a Gran Oni cuando buscó su aprobación para tomarlo como discípulo. Mirando a sus discípulos ahora, Kiichi Hougen a menudo sentía una punzada de ironía agridulce. Se suponía que Teyvat debía estar en un momento de paz, y sin embargo, los 3 estudiantes eran huérfanos. Fue afortunado de tener Gran Oni, pero Sara y Gorou habían vivido vidas solitarias, luchando contra sus propias batallas. Quizás es por eso que asumirlos como discípulos había sido tan fácil. ¿No está celebrando con nosotros? Sara parecía sorprendida, luego se desinflaba visiblemente. Kiichi Hougen levantó una ceja. ¿Desde cuándo se había vuelto su relación tan buena? Sara generalmente lo encontraba insufrible. Aparentemente, es alérgico a los frijoles. Incluso preparé 3 bolsas enteras de frijoles, planeando darle un sabor adecuado de la tradición navideña. En Inazuma, era costumbre durante los festivales dispersar los frijoles para evitar el mal. El acto se basó en la creencia de que Oni eran criaturas malévolas que temían los frijoles, aunque finalmente evolucionó a un ritual más amplio para alejar la mala suerte. Pero para Ito, no era solo simbólico. Tenía una alergia severa a los frijoles. No solo no podía comerlos, sino que incluso el contacto de la piel le hizo estallar en insoportable picazón, hinchazón y dificultad para respirar. La cara de Sara se oscureció, su expresión teñida de malicia. Parece que tendré que esperar hasta la próxima, o tal vez debería disfrazar los frijoles en la comida y hacer que los coma en su lugar. Escuchando los murmullos de Sara, Kiichi Hougen pensó para sí misma, ¿qué tipo de expresión debo usar ahora mismo?